Y estos temas, estas situaciones, estos hechos de violencia, a mí personalmente, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, lo hacen llevar a uno, o lo llevan a uno mejor, a décadas anteriores. Hace poco estaba recordando, no sé si ustedes, acá alguno en la mesa lo recuerda, tal vez Lina, Oscar o Ana Cristina, este documental que salió hace más o menos una década, Ana Cristina, que se llamaba Colombia Vive, Resistencia a los 25 años, creo que ese era el nombre del documental que lo realizaba el canal Caracol junto a la revista Semana de ese entonces, en donde le mostraban a uno la historia de Colombia, lo bueno y lo malo, y comenzaba con la euforia, me acuerdo mucho porque comenzaba con el Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez, pero luego nos llevaba por las etapas de terror tan impresionantes, de magnicidios, de violencia, de los narcotraficantes, de los extraditables poniendo bombas por todo lado, y luego terminaba, también mencionaba la catástrofe de Armero, y finalizaba pues con algo de esperanza, ¿no? Con los logros en el deporte, en la música, en ese entonces Carlos Vives, Shakira, estaba también el maestro Botero, en fin, me acuerdo mucho de ese documental, y cuando vemos esto que está sucediendo en este momento, pues uno como que piensa, Dios mío, ¿será que seguimos en el mismo círculo vicioso? ¿Será que no hemos aprendido nada? ¿O será que estamos tan traumados que este hecho particular de Miguel Uribe nos lleva a esas épocas tan horrendas en donde Colombia como Estado pues tuvo un pulso muy importante con el narcotráfico? Sí, yo creo, Jennifer, que tenemos un deber ético y es la esperanza. Yo sé que en días como hoy es muy difícil, pero la esperanza es un deber ético, sobre todo con las personas más jóvenes, y también conocer la historia. Ese documental, que además eso es que sea una buena ocasión para volverlo a mostrar si fuera posible, para volverlo a presentar, pero también mirar la cantidad de productos que hay ahora, de productos comunicativos, por ejemplo, podcast, que nos cuentan la historia reciente de Colombia y quiénes han sido no solamente las víctimas en el campo, las víctimas en la ciudad, sino lo que ha sido la violencia política en Colombia. Es un lugar común que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. No, la conocemos y la repetimos. Lo que tenemos que hacer es encontrar líderes y tratar de que esos líderes estén bien aconsejados, que tengan un buen equipo para que estas espirales de violencia no se repitan, y para que la política sea una política que nos incluya a todos, ¿cierto? Que estas espirales de violencia y de esta agresividad en la política no se repitan. Muy bueno ese documental, sí lo recuerdo, no recuerdo el nombre precisamente, pero sí lo recuerdo, y qué bueno que haya más productos de eso, porque precisamente eso es lo que tenemos que recordar, refrescar la historia y tratar de cambiarla para bien. Le tengo el nombre, Colombia Vive, 25 años de resistencia, buenísimo. Y yo me acuerdo que lo vi, no me acuerdo si en VH o en DVD, ya lo vi por ahí en YouTube. Así no, que y está lo en pasaron digital. por televisión, yo también lo vi, estupendo. Y pues, a ver, Ana Cristina, es imposible que esto de Miguel Uribe no hace que uno viaje a 1989, pero sin quitarle ni un centímetro de la gravedad de lo que pasó. Me parece que tampoco podemos caer en la tentación estamos en los 90, es el peor momento de la historia de Colombia. Creo que no es gracias así. A muchas personas, partidos, a los ciudadanos, al sector empresarial, este es un mucho mejor país que el de 1989. La tasa de homicidios es muy inferior, la pobreza, obviamente, decirlo hoy puede sonar irrespetuoso, pero me parece que nos equivocamos y caemos en esa tentación de hoy es lo peor, porque no. Colombia ha tenido momentos mucho peores, seguramente la familia de Miguel Uribe no tiene ninguna razón para creerlo, y me parece bien, pero nosotros no podemos caer en eso. ¿Sabe que estoy de acuerdo con usted, Sebastián? La Constitución del 91, lo que nos trajo la Constitución del 91 en el campo institucional. Es que acuérdese que antes de la Constitución del 91 no había, por ejemplo, fiscalía. Sí. O sea, sí. hay ciertas instituciones que nacen de la Constitución del 91, y además hay una serie de garantías que empiezan a entrar a ser vigentes, y todavía, pues sí, claro, hay mucho por implementar de la Constitución de 1991, pero no podemos negar que es otro país el que está viviendo, y que esto lo que nos hace es decir, protejamos esa Constitución, y lo que tenemos que hacer es buscar líderes que lo que hagan es hacer que esa Constitución funcione, porque es una Constitución con un espíritu de inclusión bellísimo, y de respeto y de pensamiento liberal, y de respeto a las ideas de todos, que se nos incluyen a todos. Eso es lo que hay que buscar.
Yo discrepo un poco de Ana Cristina con el tema de la esperanza, porque no puede haber esperanza si no hay certeza del castigo. Y recuerdo la entrevista que tuvimos con la Premio Nobel de Paz, Alexandra Matvichuk, cuando se le preguntó si ella perdonaría lo que los rusos le han hecho a su país. Y ella decía, no podemos hablar del perdón si no hay certeza del castigo, si no hay justicia. Y lo que queda en evidencia es que hoy, más que nunca, esa certeza del castigo y esa justicia tiene que aparecer, porque eso es lo que le da la esperanza al ciudadano de que las cosas pueden mejorar mucho más de lo que ya han mejorado desde, como decía Sebastián, 1989, 1991. Entonces yo sí creo, intrometiéndome en un tema muy nacional, muy local, aquí todo recae en la justicia y pasa mucho en América Latina. Cuando la justicia desaparece, la gente pierde la esperanza porque sabe que nada va a pasar. Eso es una disyuntiva que ha estado siempre en la historia colombiana y no solamente la colombiana, si se da más justicia o se da más diálogo, sacrificando un poco de justicia para tener un poco de paz. Eso ha sido, digamos, un debate interno y dialéctico en muchísimas líneas políticas, sobre todo aquí en nuestro país, que hemos tenido diálogos de paz, hemos tenido una violencia rampante, pero yo estoy de acuerdo con Sebastián cuando dice que hoy estamos mucho mejor que en los 80s y en los 90. O sea, es que entonces, en ese entonces el Estado de Derecho estaba en peligro. Ahí las bombas sonaban por todo lado y los narcotraficantes, los extraditables, pues tenían casi arrodillado al Estado. Nunca lo lograron. Nosotros logramos superar eso, pero yo creo que hay que conocer la historia para no repetirla. Y por eso, antes de ir con nuestra siguiente invitada, me gustaría que hiciéramos un recorderis, Sebastián, de esos magnicidios que nos han marcado a nosotros como colombianos, que han marcado nuestra historia, comenzando por la de Jorge Eliezer Gaitán. Sí, y magnicidios en especial contra candidatos presidenciales. El de Miguel Uribe sería el séptimo en los últimos 100 años de la historia de Colombia. Hay uno que se puede discutir si formalmente era no candidato, pero decidí yo de manera discrecional incluirlo. Arranquemos entonces. Jennifer, tenemos ahí en pantalla a Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, en la esquina de la avenida Jiménez con carrera séptima, le disparó, según algunos, Juan Roa Sierra, y bueno, eso fue el puntapié de una década de las más sangrientas de la historia del país. Tenía 45 años cuando lo asesinaron, y ahí comenzó el Bogotazo y la época de la violencia con V mayúscula, pues que todos recordamos aquí en el país. Exactamente. Ya unas décadas después nos tenemos que ir a 1987, cuando asesinan a Jaime Pardo Leal. Era candidato presidencial por la Unión Patriótica. Venía hace muy poco tiempo de sacar la mejor votación en toda la historia de la izquierda. Con 328.000 votos, pues esto fue un producto, un proceso de paz que hizo el gobierno de Belisario Betancur con las FARC en 1985, y Jaime Pardo Leal era la esperanza para ese partido que empezaba a coger cierta fuerza. Después, matan 2 años después, digamos, Jaime Pardo Leal naturalmente iba a ser el candidato de 1990, por eso lo incluyó allí. Después va Luis Carlos Galán por el nuevo liberalismo. Fue un 18 de agosto en 1989 en un evento político en Soacha. Y él ya había sido candidato, Jennifer, en 1982. Según todas las investigaciones judiciales históricas, todo parece indicar que lo mató el cartel de Medellín en unión con agentes del Estado. También 45 años de edad. 2 con 45 años. Viajamos ahora a otro candidato de izquierda, quien reemplazaría políticamente a Jaime Pardo Leal. Hablamos de Bernardo Jaramillo Osa. El 22 de marzo de 1990 fue asesinado en el puente aéreo de Bogotá por un sicario, coincidencialmente el mismo método de Miguel Uribe, muy joven, de 15 años, y digamos que ya se convirtió en un símbolo mucho más porque era en el contexto en el que estaban acribillando a todos los simpatizantes y activistas de la Unión Patriótica. Un mes después de eso matan a Carlos Pizarro León Gómez, candidato del M19 a la presidencia. Había sido, recordemos, comandante de esa guerrilla urbana y fue el líder político que se convirtió de ese partido tras los acuerdos de paz de 1988. Y por último, pues acá es cuando le digo que oficialmente no era candidato, pero lo había sido 3 veces y era sin duda en 1995 la voz opositora más lúcida, más importante y más notable. Hablamos de Álvaro Gómez Hurtado, que el 2 de noviembre de 1995, en la salida de la Universidad Sergio Arboleda, esta mañana hablé con su sobrino, con Enrique Gómez, me dijo que él no tenía ninguna intención de volver a ser candidato, que él sencillamente luchaba para que de manera democrática Samper saliera a la presidencia, de la Calle tomara esa bandera, pero lo incluí porque Álvaro Gómez era el opositor por excelencia en ese momento, y al haber sido candidato 3 veces merece estar en esta infame lista de magnicidios políticos en Colombia. Pero mire,
Sebastián, yo incluiría en esa lista a Rafael Uribe Uribe. Rafael Uribe Uribe también fue otro magnicidio en Colombia. En 1914 lo asesinaron a hachazos entrando al Capitolio Nacional después de estar buscando la paz dentro del Partido Liberal. De tal manera que en 1914 ya hubo un magnicidio en Colombia, el de Rafael Uribe Uribe, dirigente liberal, uno de los grandes líderes del Partido Liberal. Ahí comenzó, digamos, antes de Gaitán, la historia trágica de Colombia. Sí, estamos atravesados por violencias y acuérdense